iniciada. Hola, buenos días, David. Bueno, pues Buenos estoy días. encantada. Buenos días. Estoy encantada de hacerte esta entrevista y bueno, quiero primero comentar un poquito sobre ti para que la gente te conozca. Te defines como historiador metido a técnico informático con intereses humanísticos, versado en temas esotéricos y te gusta mucho escribir todo tipo de textos, poesías y construyes con inteligencia artificial como forma de entretenimiento y realización personal canciones con esas letras que tú también escribes. Tienes un Ah, diagnóstico de trastorno bipolar y has luchado muchas veces con estigmas y problemáticas sociales por ello. Bueno, te he conocido, y esto para que la gente lo sepa, a raíz de unas canciones que has hecho para uno de mis libros que se publicará en unos meses, esperemos, y bueno, y me encantaron, por cierto. Y bueno, tienes un gran talento para todo eso y me gustaría que, bueno, que la gente te conociera también porque en YouTube tú apareces como el sombrerero del castillo, tienes multitud de músicas muy interesantes, con una letra muy interesante y unas músicas muy diferentes en muchos registros. Y bueno, quisiera que me comentaras en tu trayectoria con diferentes intereses tan variados, ¿cómo ves la vida desde este pantón de colores históricos, místicos, humanos, con este trastorno que tienes, teniendo en cuenta que la percepción tuya es muy personal y con nombre propio? ¿Cómo ves la vida? bueno, Cristina, vaya, es una pregunta realmente complicada, porque la vida es un crisol de experiencias y de percepciones y de narrativas. Entonces, la mía particular a día de hoy es la de un hombre de fe que cree en un Dios, en concreto en el Dios de la Cábala judía, quizá no interpretada de manera un poco diferente a como lo puede interpretar alguien que coja literalmente la Torá y decida que ese texto literal es la verdad. La Cábala va mucho más allá, es una interpretación esotérica y mística, y yo soy un místico ante todo. Cuando hablo de mi trastorno, muchas veces he dicho que es tanto una condena como un don, porque a mí me ha permitido tener experiencias inefables y místicas muy profundas que me han permitido conocer a la divinidad de una manera más directa, desde mi punto de vista, Qué en mi maravilla. experiencia subjetiva. Eso me lo tienes que comentar, me tienes que decir, ¿quién es el Sí, dios de la cábala para ti? ¿Qué es? Que nos expliques un pues poquito más esto. lo llamamos Akadosh Barujú, pero tiene muchos nombres. De hecho, en realidad tiene 72 nombres que se llaman Shemot. Son nombres meditables, se pueden meditar y ayudan a mejorar mucho tu vida porque trabajan a nivel espiritual y álmico, de alma. Entonces, a mí me ha aportado mucha estabilidad. Primero, mucha inestabilidad al principio, porque la vasija que tenemos espiritual receptora de bendición, entre comillas, o literal, no sé cómo lo quieras tomar, es pequeña, Ujú, recibimos poca luz, ujú. pero a medida que se trabaja y se conoce mejor el pensamiento divino, eh, s- que es inabarcable, pero se puede más o menos apercibir o aprehender con H intercalada. Sí, eh, captar, sí. sí, pues esa vasija crece, pero el proceso puede ser muy traumático, puede haber mucha inestabilidad, puede haber una precipitación hacia la locura, nunca mejor dicho. Y de hecho mi canal de YouTube empezó llamándose El Sombrerero Cuerdo y lo hice en 2018, es cuando yo abrí mi canal. Empecé haciendo vídeos sobre mis trabajos e investigaciones de la universidad, que yo he dicho que soy historiador metido a técnico, pero en realidad es al revés, porque yo primero fui técnico informático y luego estudié la carrera ya con 25 años, 24 años. Y no la terminé tampoco, no terminé la carrera, me quedé en cuarto porque me enamoré de mi expareja, de una de mis exparejas. Nos fuimos a vivir juntos y había que llevar dinero a casa como fuese. Entonces volví a mi sector, volví a trabajar y
a la larga se ha demostrado una gran decisión porque aquella experiencia de aquel trabajo en concreto fue la base principal sobre la que se asienta mi carrera profesional a día de hoy. Y yo la verdad es que nunca me iba a dedicar a la historia de manera profesional, ni a dar clase, aunque se me hubiese dado bien y me hubiese gustado, pero francamente prefiero trabajar desde casa como trabajo ahora, con toda la calma del mundo que yo necesito por diagnóstico. Necesito calma, Claro. necesito equilibrio y estabilidad, Ujú, a estar en un instituto aguantando adolescentes. Que los quiero mucho, de verdad, me encantan los niños y los adolescentes y creo que siempre he podido enseñarles mucho cuando he sido socorrista, porque también he trabajado socorrista, he tenido estar rodeado de niños, tengo sobrinos, tengo una hija y los adoro, adoro a los críos, pero, pero para un rato, ¿me ujú. entiendes? Sí, Para te un entiendo rato. perfectamente. Ujú, Con respecto a Cábala, pues yo tengo un maestro, ujú, como es conveniente tener siempre en este tipo de enseñanzas. Se llama Albert Goslan, es un cabalista eh, español francés, se crió creo que en Francia y, y judío, él es judío. La cábala no exige que te conviertas al judaísmo, es un conocimiento de leyes de causa-efecto, básicamente, universales, no, y la fe es un plus, no es una exigencia para estudiar cábala, pero es un plus, porque claro, todo, al final hablamos de que la cábala explica cómo se creó el mundo y si no crees en el creador, pues te quedas un poco corto. ujú, En que hay un creador, en que hay una causa primera de todo, igual que hay unas leyes de causa-efecto y se cumplen y sabemos que funcionan en el universo dentro del, por lo menos dentro de la línea de lo que llamamos tiempo, el tiempo lineal, el tiempo percibido, experimentado como un, como un pasado, presente y futuro, aunque sabemos o creemos que esos en realidad el tiempo sucede al mismo tiempo. Es como las vidas y las reencarnaciones suceden todas al mismo tiempo, en un tiempo metafórico, suceden al mismo tiempo. El tiempo se podría observar desde fuera. Si tú pudieses ver tu vida desde fuera, podrías verte de niño y de anciano al mismo tiempo. Lo que pasa es que lo experimentamos en un túnel de realidad que es lineal y es progresivo. ¿Y a dónde quería llegar? No sé, es que perdona porque yo me voy mucho de... No, pero está fenomenal todo lo que estás contando. Me parece súper interesante. tiendo a dar muchos círculos y a No te veces me preocupes. pierdo. No te preocupes, lo que hablábamos era pues esto, cómo te planteabas este pantón de vidas, pero te has Sí, centrado más en el creador, en el tema de la cábala, que me parece súper interesante. Y yo te preguntaría, al hilo bueno, de todo esto, sí, una última inciso, perdona, sí, Cristina. Con respecto al pantón de vidas, yo ujú, creo y sé que es así, para mí es una certeza. Vivimos en una, todos somos un plano inmanente, eso es un concepto filosófico que utilizaba Gilles Deleuze y Félix Guattari, que son filósofos contemporáneos, eh, que van más allá del existencialismo, han intentado darle sentido a la locura, a la esquizofrenia, a cierto tipo de supuestas patologías que en realidad son también sociales, no solo personales y particulares, y ellos ujú, hablan de planos inmanentes. Un plano inmanente sería una realidad autocontenida que está infinitamente interrelacionada con otros planos inmanentes hasta el infinito. Y todas son mutuamente, se afectan mutuamente y mutuamente, o sea, eh, se generan más planos inmanentes con cada nuevo plano inmanente que se genera. Nosotros, uno solo o una sola, o un sole si te pones inclusivo, me ujú, hace mucha gracia, perdona. ujú, Hay mucho choteo con eso. Eh, si te pones así, eres un plano inmanente, pero al mismo tiempo tienes planos inmanentes dentro de tu vida y relaciones que son planos inmanentes, porque son realidades como autocontenidas, fractales, ¿no? como fractales, exacto, como fractales, como Ujú, la ecuación de Mandelbrot. Para mí ujú, eso es el universo. Es ujú, un universo, es un multiverso multidimensional y ujú. multinivel también, multinivel. Y hay jerarquías, cuidado.
hay jerarquías. Ujú. Joder, que madre mía, esto da para muchísimo, para hablar muchísimo. Mm, Y las experiencias que has tenido, que has comentado, trascendentes, sí, ¿te han ayudado también con tu trastorno? ¿Y mucho. cómo? ¿Cómo ha sido? Pues como te digo, en un principio me desestabilizó bastante porque cuando empecé el canal yo quería volverme loco de manera controlada y terminé con un brote psicótico e ingresado en psiquiatría, en una unidad de agudos. Ujú, Luego he tenido varias recaídas porque eso fue cuando ya me diagnosticaron ujú, y, a ver, casi siempre ligado al consumo de tóxicos, ¿vale? He sido muy yonki en varios años de mi vida, ujú, demasiado. Pero una vez dejado eso atrás, eh, que es lo principal que me desestabilizaba, no realmente las experiencias espirituales, pero han estado vinculadas en algún momento. He tenido experiencias espirituales sin tóxicos y experiencias espirituales con tóxicos. Una de mis experiencias más potentes fue en un keyhole de ketamina, que es una ujú, droga disociativa ujú. que separa cuerpo y alma. Madre mía. De verdad, Ujú, he estado fuera de mi cuerpo experimentando la muerte metafórica y he estado escuchando a Johann Sebastian Bach. Imagínate cómo me he drogado yo, que tampoco he sido siempre un tema decadente y absurdo. Había un sentido teleológico en mi experimentación. Lo había y lo hubo en muchas ocasiones. Pero, ujú, pero en aquel momento yo sentí la divinidad. Otra ocasión, por ejemplo, fue cuando me fui a la montaña en una crisis de fe, aquí cerca de donde vivo, en Navacerrada. ujú, Me subí a la montaña y me fui a mi lugar especial, pues yo tengo un sitio que es como mi templo, es el sitio al que yo voy cuando tengo alguna tribulación, es un lugar especial por una historia que tuve allí hace muchos años, y creo que hay que tenerlo, es muy importante tener un refugio, un lugar a donde puedas ir a meditar y a reflexionar en ujú, total libertad y en total seguridad y certeza para poder hacer lo que llamaban los judíos Itbodedut, que es una práctica que es hablar con Dios en la naturaleza. Te ujú, puedes pegar allí una hora hablando en voz alta con Dios y contándole tus milongas y tus preocupaciones y tus tribulaciones mentales. ujú. Y, es sanísimo, de verdad lo es. Es como un tema de psicología, tampoco al final Dios es un interlocutor imaginario para una persona atea que no existe, pero, pero como tiene un potencial y si querés todavía más, tiene un potencial catártico. Entonces Sí, yo me volví loco, totalmente. me volví loco durante una temporada. Mi canal que empezó siendo investigaciones históricas de mi carrera, pues empezó a derivar y a escorar hacia una creación de ser una serie de vídeos que de hecho queda alguno. Todavía los primeros vídeos eh, sobre temas más profundos están todavía en mi canal, en el sombrerero en el castillo. Antes se llamaba el sombrerero cuerdo, luego dejó de Ujú, llamarse sombrerero cuerdo y lo llamé el sombrerero en el castillo porque me gusta mucho el libro de The Man in the High Castle, el hombre en el castillo de Philip K. Dick, que luego hicieron ujú, una serie en Amazon sobre un mundo alternativo en el que el eje había vencido la Segunda Guerra Mundial. Y había un hombre que tenía una serie de películas que reflejaban la realidad verdadera en la que en nuestro universo, el universo, nuestra dimensión, en la que los aliados ganaron la guerra. Y estaban los ujú, vídeos de la victoria. Entonces esos vídeos estaban totalmente perseguidos por el eje, ¿no? Por los nazis. Y yo ujú, especialmente, que tengo esa sensibilidad, que siempre me ha gustado la historia la de la Segunda Guerra Mundial en particular, y además he escorado hacia una especie de parajudaísmo, pseudojudaísmo, y soy muy antinazi, y muy antirracista y odio el odio gratuito, me parece el mayor pecado que existe. ujú, Eh, pues esa serie y ese libro me marcaron mucho en su momento. Entonces, y ujú, además quería también transmitir que yo ya estaba en un lugar seguro, en mi ujú. castillo. En tu castillo. Ya no estaba Ujú, loco cuando cambié el ujú. nombre. Sí. Pero hay varios vídeos hablando sobre el tema de la percepción pura, el tema de las narrativas basadas en el lenguaje, son los axiomas categóricos que definen nuestra realidad fuera de la percepción pura, porque tú sabes que la percepción no se presta a narrativas.
Es muy difícil explicar en una narrativa, en un texto escrito, cómo toda tu input sensorial en un momento dado, en un Ujú. lugar. Por ejemplo, cuando yo me subo a mi refugio, donde fui, ahora te cuento lo que pasó cuando subí. Perdona que sabes que voy, cojo, vuelvo, No te pero es preocupes. que es el rollo de la manía y la euforia. Eh, que sí, es que yo tengo mucho discurso de maníaco cuando me pongo a hilar hilos. Y me gusta, ¿eh? No creo que No, tenga pero es nada muy de malo. interesante todo lo que cuentas, o sea que no te preocupes. Entonces, la percepción pura no se presta a narrativas. Y sin embargo, las narrativas son las que definen la sociedad. Los relatos, las Efectivamente. narrativas, ¿te acuerdas de hace unos años cuando salió la figura aquella del relator, el relator aquel que sacaron cuando lo de la independencia de Cataluña y tal? Ujú. Eh, pues, esos relatos se construyen, se articulan y esos relatos definen y manipulan la realidad. Es como manipula Totalmente. la realidad el poder de verdad humano, no el poder Ujú. divino, el poder humano. Utiliza el lenguaje, los axiomas categóricos que son el lenguaje numérico, alfanumérico y alfabético, que son los únicos axiomas categóricos que hay prácticamente realmente en el mundo. O sea, matemáticas, lenguaje escrito, lenguaje hablado. Ellos lo utilizan para manipular la luz y la estructura del espacio-tiempo. Por Ujú, eso claro. cuando matan un 11 o un 13 y no matan en Ah, otro todo tiene ahí momento. su... Ujú. Exacto. Y esto Sí, es es un como... discurso de pirado que, por supuesto, yo no hago mío, esto lo he leído por ahí, no me lo invento yo. Pues a mí me resuena bastante, sinceramente. Sí, Y al tía. hilo de todo esto, al hilo de todo esto me viene la película Matrix, que yo creo Sí. que un poco va por ahí también, ¿no? Bueno, la película Matrix es muy gnóstica. A mí me gusta mucho porque es muy neoplatónica, al final es un mundo ideal y, o sea, como una realidad que está basada en un mundo real, que es exterior. Es como la Ujú. caverna de Platón, ¿no? Sí, Tú vives en totalmente. Matrix, estás en la caverna y para salir de Matrix necesitas, bueno, y finalmente incluso la fuera de la caverna, el mundo real de Matrix, yo creo que yo por lo menos inferí después de las primeras tres películas que también era falso, que Sion era Ujú. el lugar que había construido la propia inteligencia artificial de las máquinas para los rebeldes. Ostras, qué visión, me parece muy interesante, ¿eh? Sí, sí. Y luego en la Ujú. cuarta película ya se les va totalmente de madre, ya es otra cosa. Pero yo me refiero a la trilogía original Ujú. de Matrix. Sí, 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 sí. Y es una realidad muy gnóstica. Los gnósticos creen que hay un demiurgo malvado que ha construido una copia mala del mundo ideal, de las ideas, y que hay otro dios superior que es más, bueno, para mí es una ideología anticreación. Anticreación. Ujú. Yo estoy muy feliz en la creación, amo la vida, amo a las personas, amo a los animales, no lo cambiaría por nada. Creo que si estamos aquí es porque tenemos que estar para experimentar, y para hacer méritos, para ganarnos el Edén, porque la gran caída de Adán y Eva no es, no es más que una necesidad de las almas de Adán y Eva que fueron engañadas, entre comillas, por la serpiente, pero en realidad lo que querían era hacer méritos para tener toda esa bendición maravillosa del jardín del Edén, pero que además es un lugar en el que no se experimenta de la misma manera que en la tierra, que en la creación. Aquí Ujú. conocemos el bien y el mal. Aquí tiene mucho mérito conocer el mal y aún así hacer el bien. Porque el mal es un camino muy fácil, muy rápido, es como en Star Wars. Sabes, la filosofía de Yoda, ¿no? Sí. Del lado oscuro y tal. Es un camino rápido, es un camino fácil. Mentir es muy fácil, puedes conseguir lo que quieras mintiendo. Pero Ujú. decir la verdad es difícil, porque además la verdad es cruda, la verdad es dura, la verdad duele, la verdad molesta. Ujú. La verdad, Entonces, entonces tú no estás de acuerdo con los cátaros, por ejemplo,
que hablaban de Eh, que este Los, mundo es cata- un... los cátaros eran gnósticos, sí, sí. Eran gnósticos, Eh, ¿no? pero, Ujú, pero yo creo que el catarismo no es exactamente un gnosticismo anticreación, sino más bien, eh, yo creo que ellos lo veían más bien como... A ver, al final, como te digo, todo viene de Platón, en este sentido. ujú, Eh, Platón y Aristóteles, o sea, y con su capa de judeocristianismo, pero los cátaros estaban un poco más lejos del judeocristianismo bíblico y más cerca del gnosticismo filosófico. Entonces, eso cayó muy mal a la iglesia y fueron aniquilados de manera salvaje y brutal, quemados ujú. vivos, no sé si como 12.000 personas, una cosa así, Sí, en ujú, hogueras. ujú. Eso es aberrante, evidentemente, pero bueno, es Totalmente, otro, sí. uno de los crímenes más de la Iglesia Católica que por suerte ha cambiado mucho y ya no está dirigida por ese tipo de personas, aunque Sí, sigue siendo una institución de control social. totalmente, sí, sí. Ujú, Sí. sí. ¿Quieres añadir alguna cosa más, Hugo? La verdad es que es súper interesante todo lo Bueno, que has pues, sabido. pues la Ujú, experiencia espiritual que tuve, que te digo que me ujú. subí a la montaña En con una crisis Navacerrada, de ¿no? fe de la leche, me subí con mi moto, llego Ujú, allí, me planto al lado de mi árbol eh, y me pongo a gritarle al cielo, dame una señal, necesito saber que estás ahí. Yo hablándole a ujú. Dios, claro. Y de Sí. repente, en cuestión de 3, 4 minutos, se empieza a poner el cielo negro, 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 negro y truena a lo bestia y empieza a caer Ujú. granizo, pero como pelotas de ping-pong. Ostras, qué Me fuerte. tuve que ir a Guadalajara, a la urba en la que yo había estado trabajando de socorrista aquel verano, donde me enamoré Ujú. de Navacerrada. Me tuve que ir a unos soportales porque es que me estaba cayendo todo en la cabeza. Y mientras tanto me sonaba en el móvil Terriblemente Cruel de Leiva, que nunca me olvidaré de esa canción. Y se ha cumplido, Bueno, ¿eh? Escucha la letra cuando quieras y ya verás. vale, Se la ha escucharé. cumplido. Es como si era como si me estuviese hablando el propio Dios en aquel momento. Bueno, yo lo Madre interpreté mía. así. Al final, en realidad, las experiencias espirituales generalmente son un tema muy subjetivo Ujú. y sujeto a interpretación de la persona que las experimenta. Pero ese es el Porque proceso de individuación claro, porque de que hablaba aquí. yo no he abierto el Mar Rojo en dos con todo mi pueblo, ¿sabes? Ujú, Eso sería una experiencia colectiva, que de hecho muchas experiencias espirituales colectivas se consideran dentro del rango de las alucinaciones. ujú. Alucinaciones colectivas existen. Personas que afirman haber visto algo que no estaba ahí. Todas. O sea, un grupo Por, nutrido de gente. por ejemplo, el tema OVNI también, que ahí quería yo llegar también. Sí, La pregunta. por ejemplo, los objetos Mm, voladores no identificados. Claro. Mi mm, hermana ha tenido uno, tuvo uno de niña, con un grupo de amigos y adultos. mm, Y todos vieron una bola de una especie de, es que no sé cómo se llama, una especie de espectro, no, tiene otro nombre, es una bola de fuego pero que pasa muy cerca, como si fuese un meteorito que ha llegado muy abajo en la atmósfera y les pasó ujú, por encima de las cabezas y claro, se quedaron alucinando. ujú. Y desde el punto de vista de la cábala, ¿cómo que me comentaste que se podía a lo mejor explicar? ¿Cómo lo explicarías? Estos fenómenos así tan colectivos, individuales, no sé. Pues yo creo que todo tiene una explicación trascendente, absolutamente todo en la creación. Lo que pasa es que se nos escapa porque no conocemos el plan divino al completo. Podemos intuirlo, podemos respetarlo, podemos participar de él e intentar alinearnos con la voluntad divina para hacerlo mejor y más rápido y y que las supuestas profecías se cumplan y demás, que llegue el Mesías, todas esas tonterías que probablemente no ocurrirán nunca. Pero eh, yo no te sabría dar una interpretación concreta de por qué suceden los fenómenos ovni. Habrá probablemente mucho de tecnología,
de los gobiernos, entre comillas, secreta, seguro. Ujú, Para mí, seguro. Mucha ujú. experimentación, hay muchos proyectos de... Se habla Y mucho Bluebeam de... también, ¿no? Bluebeam, ¿te Bueno, suena? Bluebeam, yo he visto cosas parecidas a Bluebeam, pero eran más bien lanzamientos de cohetes. Lo que pasa es que Ujú, provocan en la atmósfera como espirales y cosas que parecen proyecciones. Pero yo creo que el proyectar en la atmósfera, por ejemplo, a un Jesucristo redivivo y en la mente de las personas hablarles como si fuesen voces en su cabeza, que es de lo que va la teoría del Blue Beam, a mí me parece que está fuera de la realidad, en mi opinión. ujú, Mi opinión, ujú, yo por lo menos nunca he escuchado voces en mi cabeza y he tenido crisis psicóticas. O sea que no sé si eso se puede llegar a proyectar de alguna forma. Si se ujú, puede, desde luego, creo que no lo han utilizado todavía. Y además ujú, creo que tampoco es necesario, porque la ingeniería social es más que suficiente para manipular a las masas. Mira ujú. lo que han hecho algunas sectas, mira Jim Jones y compañía, este tipo de predicadores que consiguen llevarse a 900 personas a la Guayana y que se suiciden todos en masa. O sea, Sí, es verdad. solo con la Ujú, palabra, ujú, solo con la palabra. La ujú. palabra tiene el mayor poder del mundo. De hecho, la Biblia empieza así, Bereshit. Primero vino el verbo. Efectivamente, sí. La creación Ujú, está creada con letras hebreas y con el verbo, con las palabras. ujú. Sí, es verdad. ¿Y tú crees, al hilo de todo lo que estamos contando y que se me Sí, surgen también preguntas, tú crees que esta generación, como muchas veces se está comentando, ajá. es la generación que hará una trascendencia mayor Sí, hacia algo realmente de conectar con, no sé, algunos hablan de la quinta dimensión, de una mayor trascendencia y que en otras épocas, Lemuria, Atlántida, no se ha conseguido? ¿Cómo ves tú eso? yo creo que, bueno, yo no creo exactamente en Lemuria, Mu o la Atlántida, más que como conceptos o como como realidades que ocurrieron en otras dimensiones, no en la nuestra. No Ujú, creo que encontremos nunca una Atlántida, y si encontramos una Atlántida será la de Platón y no una especie de paralela, realidad alterna, o sea, mágica, sino ujú, una civilización que simplemente se hundió probablemente en un tsunami en el Golfo de Cádiz, ujú. en un Sí que es verdad tsunami, que muchos lo sitúan ahí. porque esa zona es propensa a terremotos y a tsunamis. Ya hubo uno en Ujú, Cádiz hace unos pocos siglos y otro en Lisboa, ujú, efectivamente. bestial, en el siglo XVIII. El marqués de Pombal tuvo que reconstruir la ciudad entera. Ujú, Entonces, no, yo creo que va más por ahí la línea de la Atlántida histórica, si es que ujú, existe. Pero como realidades alternativas y dimensionales, es decir, como relatos útiles que nos permiten conectar con un pasado dorado, con una edad de oro que ya hablaban los griegos y los hindúes de ella, de que el ujú, tiempo es cíclico. Yo no lo veo cíclico, lo veo lineal y cíclico, es decir, es una especie de espiral, como pueden ser las órbitas de los planetas, porque al mismo tiempo que los planetas giran alrededor del Sol, el Sol se está moviendo por la galaxia. Entonces, lo veo un poco así el tiempo, porque al final ujú, el tiempo y el espacio son lo mismo, el movimiento, eso es el tiempo, el movimiento en el espacio, la ujú, relatividad de Einstein, ¿no? Y ujú. luego está la realidad cuántica, que también es otra historia alucinante y Desde que luego. tiene mucho que ver con la magia y la cábala. Sí, ¿nos puedes dar un apunte sobre eso? Es maravilloso. Eh, pues sí, por ejemplo, de esto habla mucho mi maestro, Ujú, Albert. Mi maestro Albert habla un montón de ello. Eh, Buah, es que más majo. Eh, ujú, nada, pues que el observador modifica el experimento. Es decir, yo te lo ujú. explico en mis palabras, mejor que en las suyas. Vale, Yo estupendo. lo veo como existe un rango de probabilidad de que algo suceda de una manera o de otra. Por ejemplo, que un dado caiga por una cara o por otra. Y esa función de probabilidad se puede precipitar con la observación, o con la palabra o con la acción. Pensamiento, palabra, acción.
Es de donde viene primero el libre albedrío de pensar lo que queremos pensar sobre lo que nos pasa y luego cómo reaccionamos o respondemos hablando y actuando. Entonces, eso precipita la función de onda de lo que es probable, de lo que es posible e incluso a veces de lo que parece imposible, y crea una realidad. Así lo veo yo. Entonces, se supone que la ritualística, ciertos tipos de meditación, por ejemplo la meditación cabalística, producen cambios, alteran la realidad interna y externa del hombre y de la mujer, claro. Ujú. Qué bueno, sí, sí. Tú has hecho además esas meditaciones Yo he con los hecho 72 NOM. he hecho magia del caos, he hecho magia Ujú, ceremonial, he tenido un templo en casa. Definitivamente lo desterré todo cuando ya me metí en serio con Cábala, aunque en realidad llevo 15 años estudiándola, pero cuando ya me puse de verdad dije, no, 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 no. Todo esto, si todo proviene en realidad de la Cábala, me voy a quedar con ella. Y las meditaciones funcionan, por lo menos en el mundo interno. Yo no sé hasta qué punto condicionan la realidad física material, pero yo he visto resultados, he visto cosas ujú, pasar, he visto cosas ujú. pasar. Qué bueno, me encanta. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio para hacerte Sí, otras dime. preguntas de tus muchas Claro, múltiples cosas que haces. Y como dispara, historiador, dispara, cuéntame. entiendo que la historia la escriben siempre los vencedores, pero ¿qué parte de la historia humana te interesa más y qué claves ocultas encuentras en lo que solo conocemos desde el punto de vista oficial? Bueno, a ver, la historia es como digo un relato, una narrativa. El cómo nos explicamos el pasado y cómo lo estudiamos. A día de hoy, los consensos históricos que hay en general en toda la historiografía, tanto cualitativa como cuantitativa, como de hechos y hechos que son incontestables, que han ocurrido, aunque hay siempre líneas divergentes. Por ejemplo, la famosa cronología de Anatoly Fomenko, que es muy famoso, que es un ruso matemático que dice que nos han robado 1000 años de historia y que todo lo que dicen que pasó en Roma y en Grecia pasó realmente en Rusia y Ucrania. Pero para mí es una chuminada, la verdad. Perdona por la palabra, pero es una chuminada. O sea, creo que tenemos la arqueología para... tenemos los templos en Roma, tenemos el Foro, tenemos Grecia, tenemos el Partenón, tenemos muchas pruebas y evidencias de que la historia es como más o menos se han ido relatando. Hay historiadores desde la antigüedad, historiadores romanos, historiadores griegos, historiadores, bueno, o por lo menos cantares de todo tipo, en Sumeria, el poema de Gilgamesh, todo eso que habla de mitos, pero también habla de historia, porque en Ujú, aquella época el mito y la historia estaban como muy imbricados y eran inseparables. La historiografía como tal nace realmente en Roma, básicamente. ujú. La Biblia, por ejemplo, es un texto que se puede considerar hasta cierto punto histórico y hasta cierto punto mitológico. Sí. Es un relato, tanto moral como espiritual. Ujú, Me refiero al Tanaj, al Antiguo Testamento. Y, ujú, y el Evangelio quizás sea más histórico, pero también fue escrito mucho después de la muerte de Jesús. Entonces, eh, yo creo que la historiografía moderna y contemporánea ha llegado a muchos consensos muy valiosos sobre qué pudo y qué pudo pasar. Pero al final, muchas fuentes son dudosas porque la memoria es lo que es. La memoria es una ilusión. Los recuerdos, por ejemplo, nosotros en historiografía utilizamos fuentes primarias y secundarias. Las primarias son documentos. Los documentos te tienes que fiar de que lo que han dicho, de que lo que dice el documento está bien. Si comparas documentos de distintos países, por ejemplo, en Europa, en la misma época, sabes que hubo una guerra entre dos países, sabes que más o menos pasaron ciertas batallas en cierto momento, las ganaron quienes las ganaron y las perdieron quienes las perdieron. Eh, pero las fuentes secundarias, que son, por ejemplo, los relatos
Si quieres, por ejemplo, saber la historia social de un pueblo, un pueblito, ¿eh? Un pueblito, no un pueblo como concepto abstracto, sino un pueblito, una aldea. Y te vas a los ancianos del pueblo y les preguntas, fuente secundaria, y les Ujú, preguntas, oye, ¿qué pasó aquí hace 50 años, cuando tú eras niño o joven adulto? Y ellos te cuentan su película, pero probablemente no será exactamente la verdad, estará ujú, distorsionada, porque la memoria es muy... es m- pues es que es un relato, también es un relato construido y deconstruido y rehecho muchas veces, reconstruido muchas veces. Incluso hay gente que tiene memorias que no, de hechos que no ocurrieron. Es así. ujú, Entonces, no lo sé. ¿Que el poder siempre escribe la historia a su manera? Por supuesto, es así. Eso es verdad. ujú. Pero, pero que toda la historia sea mentira y esté falsada, como decía Paul Koch o tantos otros, yo creo que no es así. Ujú, Que los consensos históricos están bastante bien. Yo por lo ujú. menos confío en ellos para entenderme y entender la historia. Y los he estudiado, he estado en la uni, Claro. Ujú. Además, el autónomo por, has estado, ¿no? en la autónoma, sí, sí, Ujú, sí. Por ejemplo, yo tenía un profesor que se llama José Rodríguez Lavandeira, que era experto en toda la historia de España, desde la Primera República hasta la Segunda y la Guerra Civil. Y él no dejaba títere con cabeza, se metía con todos, culpaba a todos de las situaciones que ocurrieron, de todo lo que pasó. está claro, sí, sí. Y tiene, Ujú, tiene un debate muy interesante con Pío Moa, que es un historiador muy facha, muy defensor del franquismo, y, y le da sopas con ondas, porque es un historiador mucho más ponderado e imparcial, que es lo que tiene que ser un historiador, ponderado e imparcial. efectivamente. Ujú, Y efectivamente. hay muy buenos profesionales, hay muy buenos historiadores por ahí, pero también depende de la escuela, y ya te digo que cada uno se centra en un aspecto de la historia. Ujú, A mí me interesaba mucho la historia social, por ejemplo, ujú. todo el tema de las perspectivas marxistas de la historia, en el sentido de opresores y oprimidos. Y sin embargo, finalmente le he perdido el gusto porque me he vuelto mucho más, no humanista, sino, eh, bueno, que es que somos todos humanos. Entonces, el opresor también es humano el victimario es humano y la víctima es humana. Eh, entonces, aunque haya dinámicas de opresión, eso no justifica hacer, por ejemplo, pues lo que está pasando ahora con algunos aspectos del feminismo entre hombres y mujeres, ¿no? Esa guerra. Si somos Ujú. complementarios, ¿por qué coño nos metéis en guerra? Es Sí, ¿a qué efectivamente. intereses estáis sirviendo realmente vosotras, Ujú, queridas amigas, que sois tan revolucionarias, pero que sois propaganda institucional también? Pues no sé. Yo ahí siempre me escaman las cosas. Yo siempre, es que no soy cínico, pero soy muy escéptico, muy ujú. escéptico. Sí, A mí sí. cuando me vienen con muy buena voluntad, lo primero que pienso es saber qué les Ujú, interesa de mí. ujú, ¿Sabes? Bueno, a ver, no contigo, evidentemente, no en este contexto. Me refiero en ujú. el contexto ideológico, Sí, te social, entiendo a qué te refieres. de dónde vienen las ideas, quiénes las han pergeñado y quiénes las están imponiendo por la fuerza. Eso es Ujú. lo que me escama. Sí, yo la verdad es que también soy muy escéptica con todo, porque ves que todo está como muy contaminado, Sí, no es puro. Entonces, yo creo que hay que ir hacia uno mismo, hacia tu interior, y buscar las respuestas dentro, no puedes sí, buscarlas fuera. la verdad está ahí, es verdad. Ujú, sí, Está dentro y la verdad es el amor. Ese es yo creo ujú, que es el único todo lo que camino. no, todo lo que nos aleje de la empatía y el amor. Y por eso digo que también hay que entender al victimario en este mundo, Ujú, porque o sea, yo siempre he dicho que todo el mundo tiene una razón para ser gilipollas. Perdón por la palabra, pero ujú. Sí, te todo el entiendo. mundo tiene una buena razón para ser como es, Ujú, o una serie de razones, una serie de condicionantes.
para ser así. Ujú. Pues sí. Y al final la personalidad se forja en los primeros 6 años de vida, en los primeros 1000 días incluso. Entonces, vete a saber lo que le ha pasado al supuesto, bueno, al supuesto no, a la supuesta criminales que hacen lo que sea que está contra el orden establecido en Ujú. su primera infancia para que hayan terminado Para que siendo hagan así. eso. Sí, sí, sí. Sí, es ponerte en la piel en los zapatos de otro, siempre. Claro, o lo que se suele decir de dónde vienen las altas tasas de criminalidad, porque coincide siempre con zonas deprimidas y sin recursos y sin opciones laborales y tal, porque siempre pasa, pues evidentemente porque el ser humano no es innatamente malo, Ujú. no somos malos de manera innata. Es verdad que hay almas muy jodidas, hay almas muy dañadas que bajan a esta realidad porque se conciben de maneras equivocadas, se conciben sin amor, se conciben en violaciones, se conciben drogados, borrachos, pensando en otra persona en vez de en tu pareja. Eh, Todo eso trae almas muy dañadas, muy manchadas. Pero por lo menos según Cábala, ¿eh? Yo esto tampoco me lo invento. Sí, yo sí que lo he oído también. Pero que Pues también vienen sí, a Cris. experimentar y a sanar muchas cosas. O sea, todo eso es Claro, claro, evolución. claro, para eso estamos, para eso Por eso creo que está este mundo. sí, no, pero también estamos los demás, ¿no? Los que podemos ayudarles. Ujú. Y yo también he Fundamental. luchado contra mis demonios y contra mis manchas. Ujú, Yo he tenido que conocer el mal para vencerlo, que es por la ujú, razón por la que en Cábala se considera que existe. El mal está ujú, para ser vencido, no para hacernos la vida imposible realmente, ujú. sino Para para trascenderlo. superarlo, para trascenderlo, sí. Trascenderlo y también integrarlo, porque es que es parte Ujú. de nuestra sombra. O sea que Claro, como decía Jung, ¿no? La sombra, ujú, la sombra. hay que, A hay que mí Jung integrarla. me flipa, me encanta, Sí, a mí me también, me gusta mucho. encanta. Mm. Porque el proceso de individuación es tan interesante cómo vamos encajando las piezas. Es un poco lo que hemos dicho al principio. Toda tu percepción es de todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has vivido, todo lo que has experimentado, ¿no? Así que, bueno, es muy interesante. Pues fíjate, al hilo de Jung, y ya que si quieres cogemos la IA, empezamos con la Sí, IA, sí, pues empezamos con la IA. se están entrenando IAs para hacer, y hay un canal de YouTube que se llama, lo tengo por aquí, a ver, me lo ha puesto además mi amigo hace un rato. Pues bueno saber para enterarme yo de todas estas cosas. Pues se está haciendo con la IA debates filosóficos ¿Ah, sí? imaginarios entre autores que no han convivido en la historia, o incluso que sí, porque por ejemplo hay uno que es entre Freud y Jung, muy interesante, se llama Pienso, luego existo el canal, y Pienso luego hacen existo, me lo debates con la IA, ¿eh? que me lo apunto porque sí lo quiero ver, me parece muy Vale. interesante. Ujú, Hacen debates con la IA entre distintos autores filosóficos imaginarios, pero debaten sus principales puntos y lo principal sobre lo que escribieron, porque la IA es capaz de hacer esa síntesis y además confrontar una síntesis con otra y generar un diálogo. ujú. Y es súper Qué bien. interesante porque se aprende mogollón de filosofía sin aburrirte y además comparando autores, porque por ejemplo Freud y Jung, sabes que en vida estuvieron muy enfrentados, porque Jung Sí, le llevó la contraria a Freud, decía que no todo eran instintos, pulsiones primarias y tal, sino que había una realidad trascendente. Jung era un espiritual. totalmente. Y además de esa crisis que surgió de su enfrentamiento, realmente Jung creció muchísimo después Sí, con... El libro mogollón. rojo es parte de eso, de ese viaje, ¿no? Ujú, Pues muy, muy interesante y muy recomendable ese canal. Y ujú, de hecho, bueno, y con una IA puedes hacerlo tú también. Yo he hecho un ujú. debate entre Kant y Simón Barioja, el escritor Qué bien. bueno, el escritor, el creador del Ujú. Sohar, Ah, qué bueno. sobre el bien, sí. Y de hecho saqué una canción con Mm, ello. La tengo por ahí. ujú. Ya la Pues subiré, podría... está pendiente de subida. Vale. Y pues hablando de tus canciones hechas en IA y bueno, preguntándote un poco de inteligencia artificial, quisiera preguntarte, eh, Sí.
¿Cómo podemos aprovecharla a nuestro favor? Bueno, ya me has dicho esto de Pienso Luego Existo, este canal, y tú Sí, también lo estás aprovechando a tu favor, utilizando letras con una profundidad que yo, vamos, he escuchado y me parecen muy, muy buenas. Las letras, hay una en especial que ya te he comentado que me encanta, que es Lengua Divina, esa ajá. en concreto me gusta mucho, pero cuéntanos un poco cómo aprovechamos la inteligencia artificial, qué peligros puede haber, crees tú que puede haber en esto, en la inteligencia artificial, y si luego nos puedes poner algún fragmento de alguna de tus músicas favoritas de las que has hecho con inteligencia Vale, artificial. pues hay gente, a ver, hay gente entrenando a las IAs para que no sean peligrosas. Es decir, para que no te dé una información que no deba ser compartida. Por ejemplo, cómo construir una bomba o algo parecido. Ese Ujú, tipo de información la IA no te la da. Aunque es cierto que hay maneras de rodear, digamos, engañar a la IA para que te dé información que no, por ejemplo, imagínate, ¿vale? Tienes una situación judicial con alguien muy chunga, ¿vale? Y no te da información, no te quiere dar información porque dice que tienes que respetar la decisión judicial. Pero tú le ujú, dices que estás escribiendo una novela y que es un supuesto hipotético. Entonces ujú. te da la información, Te da la información. Ay, madre. te da No, no des lo que le más ideas, no des preguntas. más ideas por si lo utilizan Pero de hay malas gente formas. entrenando a la IA para que no se puedan hacer esas cosas. Ujú. Hay personas que trabajan y cobran una pasta, ¿eh? Está muy, muy bien pagado. Lo que sí yo me planteo es lo que hablábamos antes de la ingeniería social, que dentro de la inteligencia artificial puede ser un arma muy de control, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, claro, el tipo de IA que, por ejemplo, el reconocimiento facial, ese tipo de cosas de control social, o, por ejemplo, utilizar drones militares para control de manifestaciones o cosas así, puede ser la vertiente negativa de la IA. Pero yo creo que Ujú, los aspectos positivos de las IAs, bueno, yo que sé, muchos artistas se quejan de que las IAs generativas de imágenes están sustituyendo su trabajo, ujú, pero no es verdad. O sea, el trabajo de un ilustrador nunca será sustituido por la IA. Simplemente es que con la IA, para muchas cosas, oye, es que es mucho más práctica, te puede ayudar, es es una más herramienta, ¿no? rápida, es barata, es una ayuda. Y Ujú, para aprender tiene un valor incalculable. Yo tengo una biblioteca digital apabullante con miles de libros. Y a día de hoy, como no los puedo leer todos, ni los voy a leer nunca, lo que ujú, estoy haciendo es cargar los PDFs en la IA, bueno, en ujú, GPT o en DeepSeek o en la que sea. Cargo los PDFs y me hace un resumen y por lo menos me entero de qué va el libro. ujú. Sí, lo Y que pasa que, a bueno, mí me interesa mucho la síntesis del conocimiento, porque el conocimiento bruto, en crudo, es inabarcable para una vida humana, especialmente para un claro. hombre que trabaja, que tiene otras aficiones y no está dedicado por entero a leer como, como, como profesión. Yo no Ujú. soy un investigador, no me dedico a ello. Claro, Yo no, tengo no un te dedicas a trabajo, eso. tengo guardias, o sea, no paro en Ujú, ese sentido. claro. Y en No, y cuanto a la además, generación, sí, perdona. no, y es que yo creo que además no deja parar. En la sociedad en la que estamos es una sociedad de vértigo, de estar siempre corriendo. Y más, bueno, tú ahora estás en la sierra y bueno, fenomenal, pero Sí, yo que estoy en Madrid capital, pues es verdad que no te da mucho tiempo a nada. O sea, estás siempre siempre como en en movimiento, la rueda del hámster, ¿no? Como digo yo. claro. Sí, la carrera de la rata también la llaman en el trabajo. Sí, sí, Bueno, sí, sí. pues en cuanto a la IA musical, que también es una IA generativa, porque Ujú, genera contenido nuevo, original, yo utilizo Suno y Udio, que son dos ujú, IAs distintas, dos motores diferentes. Udio está más en fase beta, es más cutre, no te saca tan buenos resultados, pero a veces te saca joyas. ujú. Tengo una canción muy bonita que se llama Shadows, hecha con Udio. Y esa, incluso la letra, está generada por la IA.
no Ujú. la he escrito yo. Está en inglés, es una canción en inglés. Le di un prompt, le di unas instrucciones de lo que quería, de lo que buscaba. O sea, como una canción sobre la vida, como entendida como un juego, habla de complejos, habla de tal, habla de cual. Le di las instrucciones y me sacó una pieza preciosa. De ¿La hecho, quieres poner un pues es poquito? que no sé cómo ponerla aquí, a ver si, no sé si me deja. A ver, Si como no, los y de momentos todas formas, musicales, ¿no? como yo voy a subir la entrevista a YouTube, pondremos toda tu información, tu canal y demás en los comentarios Vale, y chachi. también algunas de esas canciones que tú nos recomiendes, si quieres, para que la gente lo pueda escuchar. Vale, pues casi mejor eso Ujú. que ahora interrumpirnos con una canción. Vale, sí, 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 pues lo ¿Vale? haremos así. Ya quien quiera que curiosee, quien quiera Ujú, que curiosee. Yo intento que mis canciones tengan algún tipo de lección, pero también tengo canciones sobre amor y desamor, porque claro. Ujú, muchas son poesías que yo he escrito a lo largo del tiempo, otras son poesías de otros autores que también me gustan. Me gusta una ujú, poesía, dice algo, pues la utilizo. ¿Por qué no? ujú, No me claro que corto, sí. no me corto un pelo. Ujú, Eh, pero la mayoría del contenido lo he generado yo y ujú, lo he escrito yo. Lo que pasa es que la IA de Suno es muy buena. Es que en unas pocas iteraciones y pruebas, ensayo-error, te puede sacar un tema súper pegadizo porque al estar entrenada con tanta música como la han entrenado a Suno, te puede ujú, sacar unas melodías muy pegadizas porque sabe lo que funciona. Son fórmulas que ya se conocían antes. Por ejemplo, el pop británico está basado en una serie de premisas que se repiten en todas las canciones pop y se sabe que funciona, se sabe que eso genera dopamina y serotonina en las personas y se utiliza. qué Y bueno. Suno hace lo mismo. Suno hace lo Ujú. mismo. Se me ocurre también, en una ocasión escuché a Jaime Villarrubia, que un cabalista excepcional también, Ajá. que nos comentó las músicas que se utilizaban en la guerra, por ejemplo, en las guerras, y que Sí, tienen un cierto, como una estructura que es precisamente para generar emociones de alguna forma. O sea que, claro. ¿tú crees que la IA también está en eso? Y me voy también al Sí, tema del control, también, del control social. la música evoca emociones, sin duda, y de hecho es terapéutica, se puede utilizar como terapia. Ujú, La musicoterapia está más que aceptada en el mundo de la psicología a día de hoy. ujú. No sé, es claro que genera emociones, claro que emociona. Sí, Y eso yo le desde saco luego. todo el partido que puedo, porque además de que las letras sean potentes, intento que la música también las acompañe. Entonces, Ujú. que la persona que lo escuche quede impresionada y marque un poco, un pelín, deje una muesca en su subconsciente y que a lo mejor unos días después se sorprenda a sí misma tarareando la canción, Sí, ¿sabes? a mí con tu canción, con tu canción de lengua divina me ha pasado, ya lo Sí. digo. Pues fenomenal. ¿Y qué poetas, por ejemplo, y escritores te inspiran a ti a la hora de, Pues me no encanta sé? Emilio Prados, Ujú. me encanta Baudelaire, me A mí encanta también, Lorca, Baudelaire. por supuesto. Ujú, Lorca es mi favorito de todos los tiempos. Lorca es, yo si fuese homosexual y hubiese vivido en los años 30, me hubiese encantado casarme con Federico, ujú, porque era un hombre sensible y en extremo sensible y buena gente y justo y necesario. Este país le debe muchísimo a Lorca. ujú. Estoy de Y acuerdo. murió de la manera más aberrante y patética posible. Lo mataron simplemente porque era simpatizante de izquierdas y porque Ujú, era homosexual también, por eso. Además ujú. lo humillaron antes de Efectivamente. matarlo, los cabrones. Yo además le debo mi existencia a Lorca porque mi madre es filóloga hispánica, es italiana. Ujú, Ella nació en Italia y estudió filología hispánica y se vino a España a hacer su tesina de la licenciatura, de la laurea, como la llaman allí, sobre Federico, sobre la oh, qué bien. barraca, sobre el teatro de la barraca. Ujú. Y el taxista que la recogió en el aeropuerto y que no le tocaba recogerla, fíjate cómo son las cosas. ¿Cómo es la Era, vida, no? era el segundo en la fila y el que estaba primero le dijo, esta es para ti, Miguel. Qué El fuerte! taxista que la recogió era mi padre, que la llevó a su pensión, a donde iba a dormir ella.
Y ya después del viajecito en el coche desde el aeropuerto de Barajas, pues ya quedaron para cenar y ya desde ahí a los pocos meses estaban casados. Qué bueno, qué historia más Sí. bonita. Entonces yo existo gracias a la poesía. Entonces Ujú, era como, esto para mí era como un paso que yo tenía que dar en algún momento de mi vida de publicar mi poesía, porque yo siempre he escrito prosa, siempre me ha gustado y ujú, yo además era muy de escribir prosa cáustica, muy ácida, muy bestia, me encantaba Bukowski, me encantaba escribir sobre brutalidades, sobre sexo extremo, sobre locuras de todo tipo. Y cuando me cambió el chip, me puse con la poesía y ujú. empecé a escribir sobre amor y sobre otras cosas más profundas Qué bueno. que simplemente la ironía, que también me gusta, claro. Me gusta el humor ácido y sarcástico y el humor negro, me encanta. Pero, Ujú. y el troleo y el humor de internet. Yo soy muy fan de 4chan. No sé si conoces el foro de 4chan, que es una No. comunidad muy esquizo que hay en internet que han influido muchísimo en la lengua, en la cultura pop de internet, en los memes. Son Ujú, generadores de memes y yo estoy en 4chan desde el principio, desde 2003, porque se desgajaron de un foro que yo también frecuentaba allá por el año 2000. Yo llevo en ujú, Internet desde el año 96, o sea, desde que tenía yo 11 años. Y ujú. por desgracia he visto muchas cosas en Internet que me han tocado bastante, me han traumatizado bastante. Ya, Porque el Internet original era Wild West. Ahora claro. está todo muy controladito y tal, pero el Internet de los 2000 y de los 90 no era así. Nos han Ujú, censurado, nos han cambiado totalmente el Internet. Antes era ujú. totalmente libre, para bien y Sí, para mal. Como te digo, para mal porque había mucho contenido horrible, ujú. fácilmente disponible. Claro, Y eso sí, especialmente en edades muy sensibles, porque yo era muy joven. claro. Entonces, Sí, sí. el trauma me lo llevo. Pero bueno, Ujú. no me gusta hablar en esos términos, ¿eh? No me gusta hablar en términos de trauma, diagnóstico, patologías y esas cosas, porque creo que somos mucho más que esas etiquetas y que esa especie de Efectivamente. lenguaje de la psicología que se utiliza hoy en día para, para definirnos y yo creo que nos estamos equivocando mucho con eso. Sí, porque es etiquetar y al final lo que etiquetas te limita completamente, te Claro, encasilla. Y entonces en no, casilla. eso no está bien, no está bien. No, es verdad. Yo creo que yo tengo la esperanza de que vamos hacia un futuro de mayor libertad desde lo espiritual. O sea, Yo ese es también, el camino, ese es el yo camino. también estoy convencido de ello y te voy a decir por qué. Ujú. Eh, a ver, primero que estamos en la generación mesiánica, para empezar. O sea, ya Sí, desde la perspectiva cabalística, estamos en la generación mesiánica y en algún momento tiene que aparecer Mashiach y tiene que elevar esta creación y las conciencias y las almas de toda la humanidad a un nivel superior. Y eso ocurrirá como un relámpago de un día para otro. Pero para eso puede pasar todavía mucho tiempo. No sabemos exactamente cuándo. Puede ser esta generación, puede ser en los próximos 240 años, puede ser, pero en algún momento tiene que ocurrir. ujú, Sin embargo, lo que yo he visto en la práctica es que desde 2012, desde el Apocalipsis Maya, hay cada vez muchísima más gente interesada por la espiritualidad. sí, Muchísima es más. verdad. Cada vez menos materialista. Y desde la pandemia, muchísima más. La pandemia ha sido un antes y un después. Muchísima gente ha despertado al mundo de control social, a la realidad distópica en la que nos quieren meter a vivir, al poder de los grandes fondos de inversión y de las grandes y de las logias y de todo este tipo de organizaciones paraestatales y secretas y discretas y tal. Muchísima gente ha despertado a eso, muchísima. Ujú, Y, y al mismo tiempo a la espiritualidad, porque es la salida natural a todo esto, es que no hay otro camino. claro, El mundo del futuro será espiritual o no será. Ya lo decía Fernando Arrabal, ¿te acuerdas cuando hablaba del milenarismo en el programa de Daragó? sí, Fernando sí, sí, Arrabal, sí. que se emborrachó en directo y montó una escena, y estaba Sí, ahí sí, Mario sí. Satz, que es otro cabalista, el del Mario bigote, que Sanz lo decía, conozco yo. Mario Satz, que le Sí. dijo, Fernando, lo dijo en argentino, ¿no? Le dijo, no, ¿cómo era? No te dejan hablar, pero se te escucha. Y se tocaba así el bigote. Sí, sí. Y Sanz es Fernando decía, súper Fernando emotivo. decía
dijo, había dos opciones. Una era la destrucción del mundo, otra destrucción, otro diluvio, un apocalipsis nuclear o algún tipo de destrucción masiva de la humanidad, otro episodio traumático, otra pandemia, pero de verdad, no como la que hemos tenido del COVID, que por desgracia ha muerto mucha gente, pero no ha sido la peste negra. Ujú, Y la otra opción era el milenio, el milenio ujú. mesiánico, el milenio judeocristiano. Él decía, viva el judeocristianismo, y lo dice con mucha razón, porque es que la alternativa al judeocristianismo es mucho menos humana, mucho menos espiritual. Yo, por ejemplo, veo la India, veo las castas hindúes a mí ese sistema me parece antihumano. Sí, a mí eso no me resuena nada tampoco. Nosotros en el judeocristianismo creemos en la igualdad espiritual. Aunque haya almas más Ujú, evolucionadas que otras, creemos en la igualdad espiritual, tanto ujú. judíos como cristianos como musulmanes. Pero hay otras líneas que han surgido un poco ahora, que yo veo, de círculos de mujeres, de paganismo, Sí, sí. relativos a las diosas, que a mí me resuenan y vamos, y no sé, me parece que es como la conexión con la naturaleza, lo que tú hablabas antes, ¿no? Esa Bueno, conexión con la naturaleza. es precioso porque es la conexión con el sagrado femenino, Efectivamente, es que, eso. que, Ujú, que es la naturaleza, porque la naturaleza es femenina, la tierra es femenina, es ujú, receptora de vida. Es ujú, en la dualidad en la que vivimos, porque el mundo es dual, es la parte receptora, es la tierra se fertiliza, ¿no? Entonces conectar sí, con ella y con la luna, que es Yesod, es la esfera de Yesod en el árbol de la vida, es la conexión con lo espiritual, la primera conexión desde Malkut, desde el reino, desde donde vivimos, la tierra. ujú, Entonces, claro que sí, la magia wicana me encanta, siempre me ha fascinado. O sea, ujú, yo no es que me cierre en banda a todas las opciones que hay, como te digo, las he experimentado todas. He leído a Crowley, me ha interesado mucho la filosofía telema a lo largo de mi vida, el amor bajo voluntad, haz lo que quieras, pero amor bajo voluntad. Eh, Me ha interesado, hasta el satanismo me ha interesado. La ujú. responsabilidad personal, ¿no? En lugar de delegar en, en, en En otras terceros. instancias, ¿no? En Ujú, terceros. ujú, Pero eso está equivocado desde el punto de vista cabalístico porque efectivamente tenemos mucho más condicionamiento del que pensamos. Nos creemos muy libres y no lo somos tanto. no, Somos un efectivamente. reflejo de todas nuestras experiencias pasadas y nuestras memorias y nuestras conclusiones. Ujú, Entonces, a la hora de tomar una decisión en libre albedrío, eso parte del pensamiento. Y el pensamiento ya condiciona la boca y condiciona la acción. ujú, Eso es lo que por lo menos lo que yo he aprendido en estos años de Cábala. ujú. Sí, es Ahí se me ha encendido interesante. esto, perdona. Es No, no te que preocupes. tengo la habitación que parece una discoteca, pero es que yo soy un streamer, youtuber lleno de lucecitas, me encantan. Me vuelven loco, soy como un niño en eso. Bueno, y en las otras preguntas que tenía para ti, eh, bueno, yo creo que muchas de ellas las has contestado en lo esotérico, Ajá, lo que acabas de decir de la Wicca, la cábala para la vida. sí, Y me interesa saber también, tú decías que para algunos traumas, que no, bueno, no quiero llamarlo traumas como tú has dicho, pero para alguna, no sé cómo llamarlo, pero tú decías que el sado ajá. consideras que te pudo ayudar también. ¿Lo puedes explicar? Porque suena así, contado así a bocajarro, suena un poco raro, pero Bueno, como, yo pasé una temporada relacionándome dentro del mundillo del BDSM, sí, que que es, eso explica, porque yo no es una, sabía, cuando me lo contaste ayer yo no sabía ni lo que era, que es es el una sado, ¿no? es una serie de prácticas, sí, lo llaman sado, pero en realidad son muchas más. No Ujú, solamente es el dolor como placer, que es una ujú, cosa que a las personas masoquistas les gusta que les hagan daño, que les produzcan dolor. No que ujú, les hagan daño, porque que les hagan daño psicológico, eso ya es otro tipo de masoquismo y eso desde mi punto de vista no es sano. ujú, Pero si físicamente tienes una apetencia por el dolor y quieres experimentarlo, me parece que es muy respetable porque es tu cuerpo, aunque desde mi punto de vista y el cabalístico, el cuerpo no es de uno mismo, es de Dios, hay que cuidarlo, respetarlo y yo a día de hoy no haría esas prácticas, no las volvería a hacer. Pero en su día Además, practiqué algunas cosas con algunas ujú, personas.
pero además en mutua confianza y demás. Yo es que, por ejemplo, creo, y es una opinión personal, que oye, no tienen por qué estar nadie de acuerdo, pero por ejemplo lo de las sombras de Grey creo que ha hecho bastante daño. Bueno, lo ha vuelto mainstream, ¿sabes? Lo ha Sí, popularizado. sí, pero yo creo que es que, y además con los problemas que hay actualmente en la juventud y demás, que parece que el sexo se banaliza y es solo sexo y además a lo bestia muchas veces, Es que pues no creo mucho porno, que eso ayude. hay mucho porno. Efectivamente, es eso. No sé. Pero bueno, y luego por otro lado también quería preguntarte, ¿crees que el tiempo que viene es el tiempo arte? Porque yo creo que los artistas, y me incluyo también porque, bueno, yo escribo y tú también eres artista, de Sí. alguna manera es lo que necesitamos también, no solamente la espiritualidad, yo creo que va muy unido también a eso, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el tiempo arte? Que Bueno, muchos yo creo hablan. que el arte tiene un valor inconmensurable y transformativo, pero todavía lo va a tener más en los tiempos de la IA, porque yo estoy convencido de que de aquí a 20, 30 años máximo, la mayor parte de los trabajos van a ser innecesarios. Los van a hacer robots con IA, tanto los manuales como las IAs van a hacer los trabajos intelectuales en gran medida. Entonces, tendremos que aplicar algún tipo de sustento universal para todo el mundo, algún tipo de renta básica o algo parecido. Yo lo veo así, lo vislumbro así. Pero Veo el porvenir. entonces eso es más control de la población. ¿No crees que eso es un peligro? En ese Claro, sentido, yo lo del pero tiempo arte, habrá mucha gente que no tenga recursos no está claro, porque materiales para ganarse la vida. ujú, El tema es que eh, el, el ser humano va a tener mucho más tiempo libre y lo va a dedicar a hacer lo que no puede hacer la IA, que es arte genuino. eso es a lo que yo me refiero. Pero a lo mejor volvemos otra vez un poco al intercambio de otra manera, porque lo que sí yo estoy viendo es que se están creando muchas comunidades que están mirando por el bien común, que están un poco más, quieren estar un poco más al margen del control y tratan Sí. de poner la espiritualidad como base y Ujú. también el arte como base. No sé, ¿cómo lo ves Bueno, tú? eso me parece súper guay. Me parece Ujú, genial que cuanto más lejos de los tentáculos, pues mejor. ujú, Pero, pero no todo el mundo va a tener esa capacidad. A día de hoy hay mucha gente que no puede valerse por sí misma. no Por eso está pagamos claro. impuestos confiscatorios, no solo por la corrupción, sino porque hay mucha gente dependiente en este país. Ujú. Sí, lo que pasa que el sistema, yo entiendo que este sistema tiene que caer también porque hay muchos dependientes que no tienen ese apoyo. Imagínate, bueno, te pongo un ejemplo, el ELA, por ejemplo. No hay Sí, un apoyo para los enfermos de ELA. No hay un ajá. apoyo para muchas otras eh, Ah, no dolencias sé, que necesitan. lo ignoro totalmente. Sí, pues yo lo sé porque tengo una persona que, vamos, un amigo que lo está padeciendo Vaya. y no hay ayudas. Entonces, si tú tienes que, por ejemplo, poner tu casa para que sea más mejor para esta persona, para que pueda valerse o para tú ayudar mejor a eso, no hay realmente ayudas. Tampoco hay ayudas para que tú puedas compaginar con tu trabajo. O sea, están cortadas muchas de esas ayudas y creo que no solamente en ese caso, en otros muchos casos. Entonces, Vaya, yo es que todos los... Joder, esto se ha vuelto a encender. Todos los amigos bipolares que tengo, porque yo tengo un grupo de ayuda mutua con ellos, con varios amigos bipolares, hablamos de nuestras particularidades y nuestras cosas así, ujú, que al final es un diagnóstico, es muy diferente para unos y para otros. O sea, ya sabes lo que es un diagnóstico, es un conjunto de síntomas ujú, que encima que- en mi caso es un diagnóstico de trastorno crónico, lo llaman trastorno mental grave crónico, por lo tanto te ponen el diagnóstico y es para toda tu vida. sí, Cuando exactamente. un psiquiatra jamás se plantearía que a lo mejor es un episodio de crecimiento espiritual con un principio y un final. Nunca se plantean ese tipo de cosas porque la psiquiatría está, pues bueno, está como está, ¿no? Todavía. Ujú. Pero ya hay voces discordantes que van cambiando las cosas. Está el orgullo loco,
que son muy antipsiquiatría. Hay una psiquiatra que me encanta, que tiene varias ponencias en YouTube, que se llama Laura Martín López Andrade. Ah, Dejo el nombre lo voy a aquí apuntar. porque Laura Martín López Andrade, luego te lo escribo si quieres, Ujú. te paso los Vale, vídeos. vale. Que tiene una perspectiva totalmente y radicalmente diferente a la psiquiatría tradicional y desde mi punto de vista mucho mejor. Ujú, Eh, pero la mayoría de mis amigos bipolares, por no decir todos, o sea, no trabajan, están tienen discapacidad, eh, la tramitaron y viven de una paga. ujú. Yo Sí, nunca he algunos querido que eso, yo pueden. siempre he querido seguir siendo independiente y seguir trabajando. A mí me realiza mi trabajo, me encanta. Qué bueno, me Y encanta trabajo desde oírlo. casa, imagínate, o sea, esto es una bicoca. Es Ujú, duro porque es complicado, hay que pensar y tal. Al final es un trabajo mental, puede ser ujú. extenuante a veces, pero jornadas largas y duras y tengo muchas guardias y trabajo bastante, la verdad. Pero estoy Ah, encantado de poder seguir haciéndolo. Yo no viviría de una paga. Yo no. ujú. A eso iba yo cuando te comentaba lo de tener una paga general. Hay gente que es verdad que no se puede valer y que necesitará ese apoyo. Pero es Claro, verdad que si te puedes reinventar, si te puedes hacerlo, es mejor hacerlo tú. Es mejor lo que dices, es ser independiente. Es que esa es tu libertad. claro, Eso es claro. lo que te da la libertad de ser tú, de alguna manera. Es verdad que, oye, pues porque El tengas una Stevie paga no va. Wonder. Sí, por El Stevie ejemplo, Wonder. por ejemplo. Ujú, Efectivamente. ujú, Desde luego, yo lo veo así también. ujú. Y yo valoro mi libertad por encima de todo. Efectivamente. Eh, Salvo de, no sé, yo que sé, que realmente me viese incapaz, imposibilitado, pero por suerte no he llegado nunca a ese extremo. Yo, Ujú, de hecho, en los ingresos que tuve hace ya años, luego ya no me ha vuelto a ingresar, esas recaídas que tuve después del primer ingreso, eh, con las drogas, con los problemas afectivo-emocionales de gente que me dejaba atrás, hablando del estigma, ¿no? He perdido a muchos amigos con las crisis, con los brotes que tuve de psicosis. Perdí amigos, amigos de años, ¿eh? He perdido a varios, muy, muy queridos. Y me han dejado más tirado que una colilla en la estacada, completamente, ujú. fríamente, de una manera horrible, horrible, horrible. A mí me ha desgarrado el corazón y el alma por todos los lados. Me he derramado, me he deshuesado, me he derramado por los lados de la silla, en lágrimas, porque además tengo un trastorno afectivo emocional. Si efectivamente lo tengo, a mí las cosas afectivo emocionales me afectan mucho porque soy muy Claro. sensible. Si no, no Ujú, escribiría poesía. ujú. Pues, pues imagínate el panorama. No solo amigos, también parejas. Ujú, claro. Cuando ya salí de ese ciclo horrible, pues durante el ciclo de ingresos, que fueron 4 ingresos, aunque en realidad fueron 3, porque los primeros 2 fueron seguidos, prácticamente seguidos, porque no me tomé en serio el tratamiento. También ten en cuenta que mi padre era bipolar y mi padre se quitó la vida con la medicación Uf, que tomo yo a diario. Esto, madre mía. en altas dosis, se puede hacer una autolisis, el litio es tóxico en altas dosis y te puedes suicidar. Mi Madre padre se mía. quitó la vida hace años, hace muchos años, tenía yo 20 años. Y, y finalmente cuando me llegó el diagnóstico y me recetaron el mismo medicamento con el que mi padre se había quitado la vida, pues imagínate lo que me costó aceptarlo. Madre mía. Sí, Bastante. sí, Me sí. costó pues 2, 3 años. Y ya Ujú, finalmente dije, a la mierda, me lo tomo, me lo tomo. ujú, No quiero discutir con más gente, no quiero más ujú, problemas. Me ujú. lo tomo y ya está. Si total es un estabilizador del ánimo, es una cosa que los incas chupaban de las piedras, el litio, y que simplemente si tienes altibajos emocionales, pues los modera. Ujú, Así que bien, bienvenido sea. Tampoco, o sea, es una cosa que yo a día de hoy me tomaría como suplemento si no tuviese lo que tengo. ujú. Para que te hagas una idea. Y tomo otros suplementos también. Me estoy cuidando más ahora. Estoy con antioxidantes y omega 3 y de todo. Súper bien, Ujú. súper Qué bien. bueno. Ujú, Pero como te digo, no dejé de trabajar en ningún momento durante aquellos años. Solo estuve de baja un par de meses cada ingreso.
Ujú. y no perdí el trabajo, perdí Qué uno. bien. De hecho, fíjate cómo es, hablando del estigma y hablando de la faena que te puede llegar a hacer el Estado cuando te ingresan forzosamente. A mí me hicieron Ujú. perder un trabajo en plena pandemia, en plena cuarentena. Estuve ingresado durante abril de 2020, totalmente incomunicado en mi habitación durante un mes Ujú. ingresado, casi 3 semanas, sin poder hablar ni siquiera con los compañeros de habitación, con los Madre otros mía, qué miedo. pacientes. Estuve comiendo techo y ahí es donde de verdad me di cuenta de que lo único que existe de verdad es Dios, porque todo lo Ujú. demás puede fallarte, pero Dios no te falla, Dios está No te ahí falla. contigo. Esa es mi realidad. Y aquel ingreso fue, vamos, tremendo, tremendo. Me hizo crecer un montón. Fíjate que muchas veces he dicho que eso era una mierda, que era muy injusto, y de verdad lo fue por cómo me trataron. Eh, Ujú. También me contuvieron mecánicamente, lo cual es muy traumático, Uf, me porque las imagino. contenciones mecánicas son una forma de tortura según la ONU. A 2013 lo declararon una forma de tortura y en España se sigue haciendo a diario en las unidades de psiquiatría, en las unidades de agudos. Las contenciones Ujú. mecánicas son un horror, pues no te puedes mover, estás atado Ujú. de tobillos, muñecas y pecho. O sea, imagínate, te tienes que Ujú. calmar, o sea, tienes que aprender a calmarte. O sea, el zen que se logra con una contención mecánica es brutal. Porque es que Sí. O sí o sí. o sea, Ujú. a cualquier persona normal que no esté en una crisis psiquiátrica de ningún tipo ya sería horripilante. Ujú. Pues imagínate cuando estás un poco agitado. Vamos, no me lo quiero ni imaginar. Madre mía. Pues, y yo no soy de los de gritar ni nada, ¿eh? Yo no soy un histérico en esos casos. Yo, de hecho, en los ingresos me he portado muy bien siempre. Siempre me ponían como ejemplo de ¿por qué no podéis ser como David? A Ujú. ver, decía el celador, ¿por qué no podéis ser como David? Estáis todo el rato molestando. Mira a David, Madre que no mía. está ahí tranquilo leyendo. Pero Y David, yo creo que eres una luz también para tus compañeros, estos amigos que tienes también que tienen trastorno y puede ser una luz muy grande para ellos, mm, yo porque intento aportar todo lo que puedo, pero a veces es imposible porque la gente no está dispuesta a escuchar. efectivamente no todo el mundo, pero los que sí, yo creo que puede ser hay una luz muy grande por Ano- ese ano- camino. Anoche precisamente estuve discutiendo con unos nazis, bueno, discutiendo, debatiendo, pero ellos, claro, me despreciaban absolutamente porque hablaba de cábala. Y eso es una cosa de judíos, ¿sabes? Todavía hay Vale. nazis hoy en día en Sí, España y están todos en Telegram, la verdad. Están hombre, todos en yo creo que Telegram. eso generalizar tanto no, no creo, porque yo estoy en Telegram y no soy nazi. No, me refiero a que Los que los están, nazis lo están haciendo por... españoles se Ujú. meten en Telegram porque es la única red en la que pueden hablar de lo suyo. Porque el resto Ujú. de redes están muy Están controladas capadas. Y muy capadas. Ujú. Claro, La claro, pero Telegram es esta muy aplicación sí. anónima, Ujú. claro. Sí, 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 ya entiendo el Y matiz. yo y a mí, y da la casualidad que yo me encuentro con todos. Eh, en fin, la cosa es que el faenón que me hicieron haciéndome perder un trabajo en plena pandemia, Sí. Luego entonces, que, claro, que si luego... que si yo me hubiese dedicado a otro sector, Cristina, no habría podido encontrar trabajo a lo mejor en 2 o 3 años más. Habría estado en el Ujú, paro, ¿sabes? Cobrando, pero en el paro, porque me ujú. despidieron durante el ingreso. Madre mía, también, jolín, ¿qué es que te Ya, diga? Me parece muy fuerte, muy fuerte. despido improcedente. O no, no Sí. me renovaron, fue que no me renovaron el contrato, que fue Ujú. peor que un despido improcedente, porque un despido improcedente, Por lo menos tienes eh, una claro, indemnización. claro, entonces me tuve que poner a Ujú, trabajar enseguida después del ingreso, o sea, yo creo que el 15 de junio ya estaba trabajando en otra empresa, ujú. después de lo de abril, ¿eh? Como técnico Y informático, ¿no? sí, Ujú, en Madrid, en un banco, estuve ujú, trabajando en VS. Y luego eh, me hicieron una oferta mejor, me cambié de empresa, ujú, allí no encajé bien, no porque necesitaban una persona mejor formada que yo. Yo no tenía tantos conocimientos como lo que esperaban de mí. ujú, Entonces no o sea, no pasé el periodo de prueba y finalmente entré en la empresa en la que estoy ahora.
que voy por Ujú, proyecto, porque es una consultora. Y estoy ujú, muy bien en ella. Súper, súper bien. O sea, el proyecto actual, genial. ujú. Genial. Esta semana ha sido dura. Sí, pero esta Pues semana yo creo también. que astrológicamente Sí. también ha sido dura para mí. Muy dura, muy dura. Bueno, sabes que hemos empezado el mes a dar en el calendario hebreo, era Rosh Hodesh el día 28 y 1, el Ujú. 28 de febrero y el 1 de marzo, y el 28 hubo una alineación planetaria que no se va a Sí, producir en otros 400 años. Ha sido efectivamente. unos días muy potentes astrológicamente, sí, es verdad. Sí, 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 ha sido. Han pasado cosas muy curiosas. Sí, sí, Mm, sí. Y que, ya para terminar, y que sí, nos dime. des así un resumen de cómo ves tú hacia dónde va la humanidad, aunque lo hemos hablado un poco, pero desde el punto de vista de la cábala, ¿qué crees que nos espera? Yo, sinceramente, a lo mejor quiero creerlo así, pero creo que en esta humanidad en la que estamos sí que va a haber un salto. Por lo menos es lo que quiero creer, ¿no? Que lo vamos a ver, porque si no, como que no se entienden tantos despertares, mmm, tanta conexión espiritual. Yo creo que estamos dando un impulso ahí, creo, no sé, ¿cómo lo ves tú? Ya Pues yo para creo que lo que tú quieras decir. se da la coyuntura o la circunstancia de que precisamente en tiempos de mucha espiritualidad también son tiempos de mucho materialismo. Sí, que Hay tiene que mucha haber una gente dualidad, ¿no? claro, que no está preparada, pero creo también que hay una masa crítica que tiene que alcanzarse de personas versadas en la espiritualidad con un alma más elevada, que al mismo tiempo van a ser tutores y sostenedores de otra masa crítica de almas sin evolucionar. Eh, Puede que trascendamos unos pocos, luego llegarán muchos y finalmente, si Dios quiere, serán todos. Y si no, habrá una parte que se quedará por el camino. No me refiero a que mueran físicamente ni nada parecido, sino que simplemente no. Que el alma tendrá que evolucionar en otros Claro, escenarios, ¿no? Por así decirlo. claro. Y para eso Ujú. se me antoja necesario un cambio de sistema, en muchos Sí. sentidos. Aquí en España, por ejemplo, yo sabes que, no te lo he comentado, pero yo fui secretario de don Antonio García Trevijano durante un Ujú, tiempo, hace unos años, en 2016. Y, y Trevijano era un hombre que defendía, o sea, fue el creador de la Plata Junta, de la Junta Democrática de España, original, en la ujú, transición. Le sacaron de circulación, le sacó Manuel Fraga de circulación para poder hacer el consenso y la constitución y tal, y que él no molestase y no interviniese, porque él quería una ruptura democrática y no un acuerdo entre oposición y franquismo, ujú, y él siempre ha defendido la democracia formal, una democracia con separación de poderes, más a la americana, más al estilo de la Constitución estadounidense, con otra constitución nueva, republicana, a ser posible, no ujú, monárquica. Y a mí eso me da igual, ¿eh? De verdad, no tengo ningún problema con el ujú, rey ni nada parecido, o sea, aparte de lo que representa. Pero, en fin, los hemos tenido peores que Felipe, especialmente su familia. Y, y Leonor me encanta, la verdad. Yo la veo como la primera presidenta de la Tercera República Española. Yo la votaría porque está muy bien preparada para eso. Pero no como reina, sino No, como yo tampoco. presidenta. Y, y además hace falta una presidenta ya en España, coño. Ya está bien de presidentes hombres, hombre. Bueno, en eso Eh, estoy de acuerdo totalmente. Sí, sí. y sería una forma de reconciliar un poco a su propia dinastía con el pueblo español. Pero bueno, la cuestión No sé, yo que yo estoy creo que sí, que reconciliable vamos, con él. que él Ujú, defendía una separación de poderes, una verdadera representación política, no estas listas cerradas de partido que aprueba el jefe de partido y todo eso. Y yo siempre en mi línea más ácrata, pues dentro de que no puedo conseguir lo que a mí me gustaría, que sería un sistema totalmente transversal y tal, no estamos preparados todavía, pues por lo ujú, menos un paso intermedio que sea una república constitucional con una verdadera democracia y no con este sistema tan corrupto de ujú. partidos.
esta Ujú. partitocracia, Totalmente, sí, sí, estoy de acuerdo. ¿sabes? Ujú. ¿Y Y no, alguna frase con la que terminar la entrevista que sea para ti algo que te lata, como dicen los mexicanos, que me late en el corazón, que puedas compartir con nosotros? ah, ahora mismo no me sale, es que tenía una, o sea, sabes que el lema de mi canal, en la información de mi canal, dice que son obras procedurales y liminales, pero genuinas, hechas desde el pensamiento lateral, la psicosis y la manía y euforia más recidivantes. Alguna vez Ujú, dije que este canal es una obra transrealista, creo que en cierto modo tenía razón. Por todos los vídeos que hice en su día, yo he hecho entrevistas en mi canal, he hecho tertulias, he hecho de todo a lo largo de los años. Lo ujú, que pasa es que está todo en oculto, ujú. porque también me he metido en líos con algunas personas, Ah, por qué ser un bien. poquito cáustico. Y, y lo de obras procedurales significa que me centro en el proceso. A mí me interesa el proceso creativo. Por eso, Ujú, en ese sentido, soy pionero con la IA, porque no mucha gente está haciendo lo que estoy haciendo yo en YouTube, cada vez más, pero he sido de los primeros. ujú. Y, y me interesa el proceso, es decir, que el camino es el fin, ¿sabes? Sí, Es pero el camino, claro, efectivamente, yo también como estoy de acuerdo. la frase jesuita que dice que el fin justifica los medios. Yo creo que es al revés, los medios son el fin. Esa sería mi reflexión final. Los medios son el Es- fin. los medios son el fin. Estoy totalmente de acuerdo. El camino es el que te cambia, no el fin. Es Claro. el que te hace mejor, hace evolucionar. O sea que fenomenal. Sí, Me encanta lo que has dicho. Me ha encantado esta nada, entrevista, me gracias. ha parecido súper interesante. A mí Y también, bueno, Cristina. y yo creo que en YouTube cuando la cuelgue, que la Sí, compartiré en redes, vamos a incluir tu página y si quieres incluir alguna cosa más, me comentas ahora. ¿Vale? vale, Y eso. vale, ahora te digo. Bueno, pues muchas gracias. Voy a Gracias a cortar la ti. grabación, ¿vale? Ujú. A ver,